de x2 menos x1 es menor o igual al error permisible psi, quiere decir que x testada igual a alfa es la raíz de la ecuación, y de ahí se pasa, hay que ir al paso 4, que es cuando ya se termina el problema. En el caso contrario, si el valor absoluto de x2 menos x1 es mayor al error permisible, ¿sí? Entonces sí, hay que ir al paso 3, que es en el que se hace lo de la bisección. Entonces, el paso 3, hay que calcular el signo de f de x1 por f de x testada. O sea que previamente se evalúa f de x1, se evalúa la función en x1, luego se evalúa en x testada para ver a qué es igual el resultado. Entonces, después se hace el producto de f de x1 por f de x testada. Y tenemos dos situaciones. Si este producto es menor o igual a 0, quiere decir que la raíz va a estar en su intervalo x1, x testada. Entonces, x1, x testada contiene la raíz. En ese caso, renombrar x2 igual a x testada, y de ahí ir al paso 1. O sea, el x2 del nuevo intervalo va a ser la x testada actual. En caso contrario, o sea, si f de x1 por f de x testada es mayor a 0, quiere decir entonces que x testada como x2 contiene la raíz. En ese caso hay que llamar a la x testada actual x1, el x2 se mantiene igual, y de ahí vamos al paso 1 otra vez, que es volver a hacer la nueva bisección, ¿no? con el nuevo subintervalo, y ya de ahí llegamos a la respuesta en cierto número de iteraciones sucesivas. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, este problema ya se los puse en Teams, ¿de acuerdo? Puse en Teams esto y la presentación, ¿de acuerdo? Para que no sé si alguien lo vio o le puede dar una leída, ¿de acuerdo? Si no es así, le puede dar una leída a esto, ¿no? Al ejemplo. Pero estoy aquí. ¿Preguntas? Bueno, voy a pasar al ejemplo entonces. Más reconfírmeme que me ve en la pantalla. Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, encontrar una raíz en el intervalo 1,2 de la función f de x igual a x cúbica menos x menos 1 con error permisible igual a 0.01 usando el método de bisecciones sucesivas. Aquí el signo negativo como que se ve muy pequeño, pero en el documento que puse en Teams usé los símbolos aquí del editor de ecuaciones y se ve más claro. Aquí por lo pronto se lo voy a explicar así, ¿no? Bueno, entonces empezamos con la iteración 1. Calculando x testada, o sea, x1 sería 1, x2 es igual a 2, encontramos el punto medio con la fórmula x testada igual a x1 más x2 sobre 2 igual a 1, más 2 entre 2, lo que nos da 1.5. O sea que 1.5 va a ser la potencial raíz en el caso que se cumpla la condición de convergencia, que es la que vamos a empezar a ver. En este caso, llamamos valor absoluto de x2 menos x1, esa es la condición de convergencia, igual a valor absoluto de 2 menos 1, pues da 1. 1, compárenlo con el error permisible 0.01, pues es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, no se cumple. Entonces, quiere decir que no hemos acabado. Lo que sigue es entonces la parte de hacer la bisección. Entonces, el paso es, o sea, que digamos ahorita, ya cuando verificamos esta condición de convergencia con valor absoluto y no se cumple, vamos a pasarle vamos a continuar con el paso 3, que consiste en evaluar la función en x1 y en x testada. Entonces, f de x1 es igual a f de 1, o sea, se evalúa la función en 1, la función es que aquí le pusieron mal para variar, aquí es 1 al cubo, porque es x cúbica menos x menos 1. Entonces se evalúa en 1 la función y quedó en el cubo menos 1, o sea, al hacer la operación matemática es 1 al cubo 1, menos 1, 0, menos 1 da menos 1, ¿de acuerdo? Luego si f de x está es igual a f de 1.5, se evalúa la función en 1.5, lo que nos da 1.5 al cubo menos 1.5 menos 1, haciendo operaciones, lo pueden comprobar que les va a quedar eso igual a 0.875. De ahí pasamos a calcular el producto de f de x1 por f de x testada, que es igual, ¿no? Entonces sería f de x1 por f de x testada es igual a menos 1, que es f de x1, por f de x testada, que es 0.875, menos por más da menos, queda menos 0.875. Entonces, el producto de f de x1 por f de x testada se ha comprobado que es menor o igual a 0, ¿no? Que es lo que dice, por ejemplo, el paso 3 aquí, ¿verdad? Del método. Vean. Dice, si f de x1 por f de x testada es menor o igual a 0, quiere decir que x1 como x testada contiene alfa, o sea, la raíz alfa. Por lo tanto, es lo que vamos a concluir aquí, en esta iteración 1. Se elige el intervalo x1, x testada, porque el producto
de f de x1 por f de x estada fue menor o igual a 0, no va a ser negativo. Por lo tanto, concluimos la iteración diciendo que el intervalo que contiene la raíz sería x1, o sea, 1, el actual, coma, la x estada también actual de esta iteración, 1.5. Por lo tanto, es la conclusión de la iteración 1, que la raíz va a estar ahora en el intervalo 1,1.5. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿De dónde saca el menos 1? El menos 1 se obtiene al evaluar la función. Cuando se evalúa la función, ¿verdad? Queda 1 al cubo menos 1 menos 1. Es que la función es x cúbica menos x menos 1, es la función. La función tiene coeficiente negativo en el tercer sumando, ¿verdad? Entonces, al hacer la operación matemática en la calculadora, pues nos da menos 1. F de 1 es menos 1. ¿Alguna otra aclaración? Sí, ¿alguna otra duda? ¿No? Entonces, seguimos con el problema. Gracias. Entonces, iteración 2, ¿verdad? Pasamos a la iteración número 2. Entonces, usamos el nuevo intervalo en el que nos quedamos en la iteración 1. O sea, ahora x1 es 1, x2 es igual ahora a 1.5. Obsérvese que de una iteración a la siguiente se va a mantener un valor, ¿no? Se va a mantener un valor, el otro va a ser que va a cambiar. En este caso, x1 se mantiene como 1 y x2 va a ser 1.5. Entonces pasamos a llegar al nuevo punto medio con la fórmula. Entonces, x está igual a x1 más x2 sobre 2 sería 1 más 1.5 entre 2, lo que nos da 1.25. Pasamos a verificar la condición de convergencia con valor absoluto de x2 menos x1, lo que nos da igual a valor absoluto de 1.5, el x2 actual menos el x1 también actual, 1, da 0.5. 0.5 es mayor a 1, pero mayor a 0.01, que es el error permisible. Entonces no se concluye la condición de convergencia, pasamos a hacer una nueva bisección. Entonces, pasamos a ver f de x1 primero. F de x1 es igual a f de 1. Entonces, si nos fijamos en la iteración anterior, la función ya se sabe que al ser evaluada en 1, da menos 1, ¿verdad? Aquí aparece, ¿no? F de 1 en la iteración anterior, ¿no? Entonces el f de 1 ya lo tenemos. F de x1 es f de 1, que es menos 1. El que no se tiene es f de x estada porque esta se está actualizando en cada iteración. Entonces es f de x estada es igual a f de 1.25, o sea, queda 1.25 al cubo menos 1.25 menos 1, el producto nos da, el producto de la evaluación, pero nos da menos 0.2968. Entonces, ya que tenemos los dos valores evaluados, hacemos el producto. En esta iteración es f de x1 por f de x estada es igual a menos 1 por menos 0.2968, queda menos por menos más, ¿verdad? Queda 0.2968. ¿Qué dice al respecto el método? Dice, si no se cumple eso de que f de x1 por f de x estada sea menor o igual a 0, o sea, si es mayor, si f de x1 por f de x estada es mayor a 0, que es lo contrario a lo que dice ahí arriba, entonces, como no se cumple, pero que f de x1 por f de x estada sea menor o igual a 0, o sea, es mayor a 0, entonces quiere decir que va a estar la raíz en x estada como x2, por lo tanto, esa es la conclusión a la que llegamos aquí. Entonces, como no se cumple que f de x1 por f de x estada es menor o igual a 0 porque es mayor a 0, fue positivo, entonces quiere decir que el arriba va a estar en x estada como x2. Por lo tanto, esa es la conclusión a la que llegamos aquí, ¿no? Entonces, como fue el producto de f de x1 por f de x estada fue positivo, entonces concluimos que se elige su intervalo x estada como x2, el otro se descarta. Entonces nos quedamos con el intervalo ahora, al disectar, x estada es ahora 1.25, x2 se mantiene como 1.5. Entonces concluimos la iteración 2, que su intervalo 1.25 como 1.5 contiene a la raíz. No sé si tengan alguna duda en esta iteración 2. ¿Dudas en eso? Al final, ¿podría explicar de nuevo cómo llegamos a la conclusión de que teníamos que de nuevo mover el intervalo? Creo que en el paso 3 era la segunda condición, no entendí muy bien. ¿Podría repetir eso? Sí, bueno, lo que pasa es que no lo puedo escribir aquí como quisiera para que les quedara más claro, porque me está fallando aquí el documento. Pero bueno, pónganme mucha atención entonces en esto. Es el paso 3 el que se está usando para bisectar. Entonces, esto se les debe grabar muy, muy bien, ¿no? Lo voy a repetir. Si f de x1 por f de x estada es menor o igual a 0, quiere decir que la raíz va a estar en el intervalo x1, x estada, cuando ese producto es menor o igual a 0. Y entonces descartamos allí el x estada, x2. Si pasa lo contrario, es decir, si f de x1 por f de x estada es mayor a 0, entonces x estada, x2 contiene la raíz.
y nos descartamos el x1, x estada. O sea, cuando este producto f de x1 por f de x estada sea positivo, la raíz va a estar en el intervalo x estada, x2, ¿de acuerdo? Cuando sea positivo ese producto. Cuando el producto Ya f de x1, moverlo cuando f de hacia x1 un por f lado. de x estada sea menor o igual a 0, x1, x estada contiene la raíz, ¿no? Es la diferencia, es lo que hay que tener claro, ¿no? Para bisectar. ¿Sí se entendió? ¿Quedó más claro? Sí, básicamente se mueve hacia la izquierda o derecha en una Sí, recta el intervalo según el producto. exactamente. Sí, muy bien, muy bien dicho. Si ese producto es menor o igual a 0, nos quedamos con el intervalo x1, x estada. Si ese producto f de x1 por f de x estada es mayor a 0, la red va a estar en x estada, x2, y así es como se hace la bisección. Así es. Correcto. Entonces, de ahí seguimos. Entonces, si no hay más dudas, tú me lo vas a saber, con la iteración 3. Es repetir el procedimiento con el nuevo intervalo. Nos habíamos quedado, ¿verdad? Que como f de x1 por f de x estaba fue positivo, ya lo demostramos aquí, fue punto .68, entonces la raíz va a estar en el intervalo x1, x estaba. O sea que la conclusión es que 1.25, 1.5 contiene a la raíz. Pasamos a la iteración 3, entonces x1 sería ahora, o sea, actualizamos los extremos, uno va a cambiar de los dos, x1 va a ser ahora 1.25, x2 se mantiene con 1.5, encontramos el nuevo punto medio, x estada, se hace la media el punto medio de x1 y x2, el cual al hacer cálculo nos queda allí 1.25 más 1.5 sobre 2 es 1.375. Pasamos a verificar la condición de convergencia con valor absoluto de x2 menos x1 igual a valor absoluto de 1.5 menos 1.25, y ese queda mide 0.25, ¿no? La mitad que en el otro intervalo, ¿no? Obviamente, ¿no? Cada vez el nuevo intervalo mide la mitad que el de la iteración anterior, por la bisección. Como 0.25 es mayor a 0.01, tenemos que seguir con las iteraciones, ¿verdad? Entonces, f de x1 sería f de 1.25, f de 1.25 lo podemos buscar aquí en la parte de arriba, ¿no? En la iteración 2, ¿no? F de 1.25 ya se había calculado, vale menos 0.2968, ¿no? El que se obtiene nuevo en cada iteración es f de x estada porque esta se actualiza, ¿no? O sea que f se recalcula, ¿no? Con valores nuevos. Entonces f de x estada es igual a f de 1.375, se ahora la función en 1.375 y nos da como sigue: 1.375 al cubo menos 1.375 menos 1. La operación entonces da igual a 0.2266, o sea quedó positivo, ¿no? De ahí pasamos entonces a hacer producto f de x1 por f de x estada, queda igual a menos 0.2968 por 0.2246, menos por más da menos, queda menos 0.0666. Como es negativo, pues es producto negativo, entonces nos quedamos con el intervalo x1, x estada, ¿no? Entonces elige el intervalo x1, x estada, descartamos el x estada, x2, y entonces concluimos que el intervalo 1.25 es el x1 actual, x estada 1.375 de esa iteración, contiene a la raíz. Y pasamos a la iteración número 4, con ese nuevo x1 y x2, ¿verdad? Entonces, seguimos. Entonces, 4, x1 es 1.25, x2 es 1.375. Encontramos el nuevo punto medio de esos dos extremos, ¿verdad? El nuevo subintervalo, el cual nos da 1.25 más 1.375 sobre 2 es igual a 1.3925. Obsérvese que en este método cada vez aumentan más los decimales, ¿no? Del x estada, ¿no? En esta técnica vamos a manejar el criterio de usar todos los decimales que nos dé x estada. Ya en otros métodos vamos a usar algún número menor de decimales, pero en este es conveniente que usemos todos los decimales que nos dé el resultado, porque en un momento dado vamos a ser más flexibles en la parte de la condición de convergencia, ¿no? Entonces vamos a utilizar el menor valor posible para que se cumpla dicha condición de convergencia, como veremos. Entonces, para que quede más exacto el resultado, es preferible usar más decimales, ¿no? En este caso voy a estar usando los que vayan apareciendo allí. Bien, paso a verificar nuevamente el valor absoluto, la condición de convergencia, el valor absoluto de x2 menos x1, que es igual al valor absoluto de 1.375 menos 1.25, la respuesta es 0.125, todavía mayor a 0.01, por lo tanto hay que hacer lo de la bisección. Entonces comenzamos hablando de la función en x1, f de x1 es f de 1.25, el cual de la iteración anterior sabemos que vale f de 1.25, ahí está, ¿no?
Hay una iteración del grafo de x1 es f1.25 es menos 0.02968, o sea que sí, ya lo tenemos, ¿no? El f de x1 ya se va a conocer de una iteración previa, ¿no? El que no tenemos es f de x estado porque se actualizó, ¿verdad? Es f de 1.3195, que al ser evaluar la función, ahí aparece la evaluación, queda menos 0.0515. Pasamos a hacer producto de f de x1 por f de x estado es igual a menos 0.2968 por menos 0.0515, ahora queda menos por menos más, 0.0152, es decir, en este caso, f de x1 por f de x estado fue mayor a 0. Por lo tanto, se elige el intervalo x estado como x2. Por lo tanto, el intervalo que contiene la raíz sería x estado, o sea, 1.3195, la x2 actual, 1.375. Conclusión, 1.3195, 1.375 contiene a la raíz. Pasamos a la iteración 5. Repetimos el procedimiento con la nueva x1 y x2. ¿De acuerdo? X1 es 1.3195, x2 es igual a 1.375. El punto medio de dichos valores ahí está sustituido, es igual a 1.34375 y se fijan ya aparece un decimal más, ¿no? Van aumentando allí los decimales. Seguimos con la condición de convergencia, valor absoluto de x2 menos x1 es igual a 1.375 menos 1.3125 da 0.06. Bueno, ahí le puse nada más dos decimales. Mayor a 0.01, por lo tanto, bueno, a ver, si lo que debemos ser más precisos es 1.375 menos 1.3125, 0.0625, pero con eso bastaba para concluir que era mayor, ¿no? Pero lo voy a poner completo, ¿está? Entonces, 0.0625 es mayor a 0.01. En todo caso, nos vamos acercando. Entonces, pasamos a la parte de bisectar, ¿no? Para esto necesitamos f de x1 y f de x está. F de x1 es f de 1.3125. Podemos buscar en la parte de arriba, ¿no? En la iteración 4, que ese valor ya se conocía que era igual. Al evaluarse daba menos 0.0515 en la función, ¿verdad? Y f de x está se vuelve en la función 1.3425, la x está actual, al evaluar queda, obviamente es 1.3425 al cubo, menos 1.3425 menos 1, y al evaluar por el último término, menos 1, se hace la suma algebraica y queda positivo, 0.0826. Pasamos ahora a hacer producto de f de x1 por f de x estada, sería menos 0.0515 por 0.0826 es menos por más da menos, queda menos 0.0042. De hecho, en el documento les puse el menos ya con el símbolo del editor de ecuaciones, ahí se ve un poco pequeño aquí en el documento, pero en el que les puse en Teams, ahí sí aparece el signo más amplio para que sea más claro, ¿no? Entonces queda negativo, menos 0.0042. Como es menor o igual a 0 ese producto, entonces se elige el intervalo en la bisección x1, x estada, entonces concluimos que 1.395 como 1.3435 contiene a la raíz. O sea que la raíz se va correlando en un intervalo que cada vez mide la mitad, ¿no? De lo que medía en la iteración pasada. Seguimos con la iteración número 6. X1 es 1.3195, X2 es 1.3435. Encontramos un nuevo punto medio, es 1.328125. Pasamos a verificar la condición de convergencia con valor absoluto de x2 menos x1, igual a 1.3435 menos 1.3125. Así la operación les queda, la sencilla la operación queda 0.03125, mayor a 0.01. Todavía es mayor, entonces hay que seguir con la iteración, ¿verdad? F de x1 es f de 1.3125, el cual hacemos que de la iteración pasada vale menos 0.0515. F de x está es f de 1.328195, sobre la función entonces f de x igual a x cúbica menos x menos 1 en ese valor x estada, ahí está la sustitución, ¿verdad? Y la respuesta da 0.0145. Pasamos a hacer producto de f de x1 por f de x estada, da menos 0.0515 por 0.0145, es menos por más da menos, queda menos 0.00074, que es menor o igual a 0, al ser negativo. Por lo tanto, se elige el intervalo x1, x estada, o sea, lo que dice aquí. Entonces, elige el intervalo x1, x estada, por tanto, concluimos aquí que 1.3195, la x estada 1.328195 contiene a la raíz. Pasaremos a la iteración número 7. Entonces ya tenemos los nuevos valores de x1 y de x estada, ¿verdad? x1 es 1.3195, x2 es igual a 1.328195. Tenemos el nuevo punto medio, x estada, ¿verdad? El cual es 1.3203125. Verificamos la condición de convergencia, valor absoluto de x2 menos x1, queda igual a valor absoluto.
x2 1.328125 menos x1 1.3125. Al hacer la operación matemática queda 0.015625. Entonces, si nada más se consideran dos decimales en la comparación, o sea, ignoramos eso del 5625, no lo tomamos en cuenta. Si nada más usamos dos decimales para comparar, se cumple la condición como igual, ¿no? El menor igual se cumple como igualdad, ¿verdad? O sea que podemos considerar que 0.015625 se considera menor o igual a 0.1 con dos decimales, ¿no? Al comparar. Por lo tanto, al seguir ese criterio, quiere decir que la raíz sería entonces la x está actual, o sea, el alfa sería, la raíz alfa igual a x está es 1.3203125. Bueno, es la respuesta del problema. Ustedes, si quieren, evalúen ese valor en la función y tiene que quedar cercano a hacer el resultado, ¿no? Es la raíz entonces de la ecuación para el error permisible 0.01. Perdón, para efectos de esta materia, ¿podemos siempre tomar nada más dos decimales? ¿O bajo qué circunstancias tendríamos que repetir hasta que ahora sí sea menor que 0.01? Bueno, yo recomiendo que en este caso, con que se cumpla en el menor número de decimales, con eso está bien, ¿no? Con eso es suficiente, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, obviamente, ¿no? Si ustedes quieren hacer una iteración, ¿no? Acabar la séptima iteración completa, ¿verdad? En la octava se va a cumplir eso con todos los decimales, ¿no? O sea, fácilmente, ¿no? Entonces, si quieren que les quede más exacto, pueden aumentar una iteración más y ya se va a cumplir con mayor razón, ¿verdad? Pero yo considero que con eso es suficiente, ¿no? Ok, pues para el examen podemos tomar los dos decimales, primeros dos y ya con eso. Sí, en este caso que el error permisible sea 0.01, ¿verdad? Porque pues, si fuera 0.001 tendría que ser 3 decimales, ¿verdad? Así es. Sí, claro. Exacto, sí. Sí, así es. Sí. Perdón, gracias. Si alguna otra duda, alguna pregunta. ¿De dónde salió el 0.0515? A ver. Vamos a ver. De tanto. 0.0515, ¿dónde salió? Aquí está, no es f de x1, f1.3195. Si nos regresamos en la iteración número 6, ¿verdad? Bueno, en la 6 está, ¿no? En la 5. Bueno, en la 5 también, como se volvió a usar, se heredó de la anterior, en la 4. En la 4 busquemos f1.3195, ahí está, ¿no? Está en la iteración número 4. Cuando se evalúa en la iteración 4, f de x estado es f de 1.3195, que al valor queda 1.3125 al cubo menos 1.3125 menos 1 y da menos 0.0515. Sí, o sea, f de x1 ya se va a conocer de la iteración 2 en adelante, ¿no? En la iteración 1 sí tienen que evaluar f de x1 y f de x está en la función, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Porque es la primera apenas. Ya en la segunda en adelante ya se va a saber a qué es igual f de x1, porque puede ser o x1 o x2 según cómo se ha bisectado. Pero f de x es el que se va a estar recalculando en cada iteración la evaluación porque varía de una a otra. ¿Alguna otra duda? Bueno, fíjense, este método es el único en el que podemos saber en qué iteración se termina. Es el único. Y voy a explicarles cómo podemos saber eso, ¿no? ¿Por qué en este método se puede saber en qué iteración se acaba? Lo voy a explicar. Por ejemplo, en la iteración 1, el método, o sea, la función, su intervalo que estamos midiendo, ¿verdad? Y comparando con la anchura del intervalo que está midiendo y que se compara con delta, ¿cuánto vale? Es la anchura del intervalo original, ¿verdad? 2 menos 1, 1, ¿verdad? Es lo que mide el intervalo en la iteración 1, 2 menos 1, 1, ¿verdad? En la iteración 2 mide la mitad, ¿verdad? Porque sería, bueno, vean, x2 menos x1 es 1.5 menos 1, 0.5, ¿verdad? Como sabéis, si está el intervalo, ¿verdad? En la iteración 3 tiene que medir la mitad, ¿verdad? O sea, 0.25, ¿no? Se puede ver aquí, ¿no? En la iteración 3, que el valor absoluto de x2 menos x1 es 1.5, menos 1.25 es 0.25. Quiere decir que el nuevo intervalo siempre mide la mitad, ¿verdad? Por lo tanto, podemos saber desde allí, por ejemplo, podemos empezar a hacer el conteo, ¿no? ¿En qué iteración se va a cumplir la condición de convergencia? Estamos ahorita en la 3, ¿verdad? Que les estoy explicando. Si ese intervalo mide de la iteración 3, 0.25, si a 0.25 lo divide entre 2, quiere decir que en la iteración 4 mediría 0.125, ¿no? Entre 2, en la 5 mediría 0.025. Entre 2,
en la 6 mide 0.03125 y en la última, en la 7, mide 0.015625, ¿no? O sea que en la séptima iteración se sabría que se acabaría el problema, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Es el único en el que se puede saber en qué iteración se acaba desde antes de hacer los cálculos. Porque como el nuevo subintervalo mide la mitad que el anterior, es la forma de saber en qué iteración acabar, ¿no? Cosa que en los demás métodos no va a ser posible, ¿no? En los demás métodos pues, van a ser mejores, van a ser más rápidos, entonces no se va a poder saber en cuál iteración acabamos, pero lo que sí es que son más directos, ¿no? Más rápidos, aunque en ocasiones ahora que requieren un poco más de información. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a tomarle foto aquí a la parte donde dice contactos, al chat, para no pasarles lista de uno por uno. Aquí yo tengo mi celular, le voy a sacar foto aquí donde dice, donde vienen los asistentes, ¿verdad? Y así evito estar pasando lista a todos, pero aquí como quiera sé que vinieron 35 y sé quiénes son. Les voy a tomar foto aquí, no se salgan, para tomarle foto aquí a los contactos, ¿verdad? Los que vinieron a la clase hoy. Y así ya controlo la lista, ¿no? Para los que dicen, es que no está pasando lista. Pues no estoy pasando lista, pero me lo estoy contando como quiera, porque estoy tomando fotos y más tarde lo voy a pasar a la lista. No me solo contaban, ¿verdad? Los que están faltando. Y me falta una. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? No, Inge. No, Bueno, hay que todo entonces, bien. bueno, gracias. Si no hay preguntas, el próximo viernes seguimos vamos a hacer otro ejemplo de este método, pero ahora se lo voy a explicar con MATLAB, ¿no? Entonces, nos vemos el viernes a las 11:30 aquí en Teams para explicarles un nuevo problema, uno diferente, pero ahora usando MATLAB, ¿no? Seguimos el próximo viernes. Ok, gracias, profe. Vamos, dije que tenga buen día. Gracias. Gracias, Inge. Luego. Cuídense. Nos vemos el viernes. Gracias.